El profesor de tecnología en casa, nivel tercero de ESO. Tema 4. Circuitos eléctricos. Hola, buenas tardes. Espero que estéis bien, chicos y chicas. Saludos de nuevo. Hoy vamos a ver el tema de circuitos eléctricos para el nivel de tercero de ESO. Vamos a empezar, como siempre, dando un repaso al índice. En el índice del tema tenemos una introducción. En el punto 2 los circuitos eléctricos, en el punto 3 la corriente eléctrica, en el punto 4 magnitudes eléctricas, en el punto 5 la ley de Ohm, en el 6 la potencia, en el 7 conexión de componentes y en el 8 controlando la electricidad. Bueno, empezamos con el tema. Aquí podemos ver una diapositiva de la presentación inicial. Bien. Aquí tenemos de nuevo otra diapositiva con el índice y en la introducción empezamos ya con ella. En esta primera diapositiva damos un repaso a los conceptos básicos de átomo, electrón, protón, neutrón y electricidad. ¿Qué es la electricidad? Pues es un fenómeno originado por el movimiento que experimentan los electrones. ¿Qué son los electrones? Son partículas de masa muy pequeña que se encuentran en torno al núcleo del átomo, es decir, se encuentran girando alrededor del núcleo del átomo. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene sus propiedades. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a repasar el concepto de carga. Decimos que los electrones tienen carga eléctrica negativa, mientras que los protones situados en el núcleo del átomo tienen carga positiva. Los cuerpos pueden estar cargados positiva y negativamente como consecuencia del exceso de protones o electrones. Aquí vemos un átomo con 3 protones con carga positiva y 3 electrones girando alrededor. Es un átomo eléctricamente neutro. Aquí tenemos otro átomo con 2 protones, pero en cambio tiene 3 electrones girando. Por tanto, tiene déficit de carga positiva, luego es un ion negativo o anión. Y en este otro caso tenemos 3 en el núcleo, 3 protones con carga positiva y en cambio 2 electrones girando, lo cual nos da un déficit de electrones, por tanto es un ion positivo o catión. Bien. En la siguiente diapositiva vamos a introducir el concepto de conductores y aislantes. Los cuerpos, según su capacidad de transmisión de la corriente eléctrica, se clasifican en conductores y aislantes. Pues los materiales conductores poseen gran movilidad en sus electrones, por lo que permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. En general, los metales son buenos conductores, por ejemplo, el cobre y la plata. Los materiales aislantes, insulator, son aquellos cuyos electrones están fuertemente ligados al núcleo de sus átomos, por lo que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Algunos ejemplos de aislantes son los plásticos, la madera y la cerámica. Vamos a ver aquí algunos tipos de materiales conductores y no conductores. Materiales conductores y aislantes. Todos ellos no conducen igual a la corriente eléctrica. Los conductores pues son materiales que conducen bien la corriente eléctrica. Y los aislantes, los materiales que no conducen la corriente eléctrica. Y algunos ejemplos. Eso ya lo hemos visto. Y vamos a ver tipos de conductores. Alambre, por ejemplo, es un conductor eléctrico constituido por un alma conductora de solo un hilo, que se emplea en las líneas aéreas como conductor desnudo o aislado en instalaciones eléctricas o a la intemperie, ductos, conductos o directamente sobre aisladores. Un cable es el alma conductora, está formada por una serie de hilos conductores o alambres de baja sección. Esto le otorga flexibilidad.
Un monoconductor, un conductor eléctrico con una sola alma conductora, con aislamiento y sin cubierta protectora. Multiconductor, compuesto de dos o más almas conductoras aisladas entre sí, envueltas cada una por su respectiva capa aislante y con una o más capas protectoras común. Alambre, cable, monoconductor y multiconductor. Circuitos eléctricos. Pasamos ya al punto 2, donde vamos a ver los circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Pues, en principio, un circuito eléctrico es el conjunto de elementos conectados entre sí de forma que puedan circular por ellos la corriente eléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, un circuito al que hemos acoplado una batería. Hay un receptor que es una bombilla. El conductor es el cable, el interruptor y un fusible. Componentes de un circuito eléctrico. Pues principalmente los principales componentes son generador, pila o batería, dispositivo que origina la circulación de la corriente eléctrica. El receptor, una bombilla, un motor, un dispositivo que transforma la energía eléctrica en luminosa, mecánica, calorífica o sonora. El conductor es el cable que conecta los distintos elementos. Los dispositivos de control permiten abrir o cerrar el circuito. Los más comunes son interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. Y luego están los dispositivos de protección que son fusibles. Evitan que los componentes del circuito sufran daños. Para representar un circuito se utilizan esquemas, donde cada elemento del circuito se representa mediante un símbolo. Veamos algunos de ellos. Para representar un circuito eléctrico utilizamos estos símbolos. En la pila veis que es un cable interrumpido por una línea vertical corta y otra línea vertical un poquito más larga. La línea eléctrica sería una línea continua. El interruptor está representado por dos puntitos separados y uno de ellos tiene acoplado un accionador, ¿no? Se representa con una línea, ¿no? La bombilla, pues un círculo con un aspa en medio. El conmutador, aquí lo tenéis, donde aquí el circuito, la corriente va a pasar por este hilo de arriba. Si lo accionamos y bajamos el pulsador hacia la posición de abajo, pues la corriente pasaría por el circuito de abajo. El fusible, la resistencia tiene dos símbolos. Uno se representa con una línea quebrada y otro se representa mediante un rectángulo. El motor, un círculo y en el centro una M. El interruptor fin de carrera, el zumbador, el pulsador y un conmutador doble. Y aquí tenéis esos mismos accesorios o elementos del circuito con fotografías. La pila, la bombilla, el pulsador, un cruce, el conductor, el interruptor, el zumbador. Aquí tenéis un conmutador, esto sería un motor y aquí tenemos un fusible. Bien. Pasamos al punto 3, corriente eléctrica. Veamos el concepto de corriente eléctrica, intensidad, amperio y campo magnético. La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en el interior del material. Se expresa en coulombios por segundo, es decir, está referenciado con el tiempo. Carga por unidad de tiempo. Unidad que se denomina amperio, es decir, un amperio es un coulombio por segundo. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en electroimán. Un amperio se dice que es igual a 6.3 por 10 elevado a 18 electrones por segundo. Esa sería la carga de un coulombio. Vamos a hablar de la corriente continua. Como sabéis, hay dos tipos de corrientes, la corriente continua y la corriente alterna.
Pues vamos a empezar con la corriente continua. Esta corriente es la que se genera en las pilas, baterías, paneles solares. Veamos en qué consiste. La corriente continua o corriente directa, con las siglas CC en español y DC de Direct Current en inglés, es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos. La corriente continua no cambia su magnitud ni su dirección con el tiempo, es una línea. Aquí en el gráfico vemos la tensión o corriente, el voltaje, una línea continua. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante, por ejemplo la suministrada por una batería, es continua toda la corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Esta línea para una batería no sería continua de forma a lo largo de todo el tiempo, sino que a medida que la batería se va agotando, esta línea va bajando con una ligera pendiente hasta que se llega a un voltaje cero, ¿no? Y se agota la batería. Corriente alterna. Es la que se genera en las centrales eléctricas y llega hasta nuestras casas, comercios locales, industrias, hospitales, colegios, etc. La corriente alterna, en inglés alternating current, se puede obtener por métodos mecánicos como lo hace un alternador o por conversión de la corriente continua en alterna mediante un equipo llamado inversor, que se utiliza fundamentalmente en las instalaciones solares, donde obtenemos corriente continua y si queremos verter o pasar esa corriente a la red eléctrica necesitamos un inversor para que la convierta en corriente alterna, que es la que circula por las redes eléctricas de la red, ¿no? Se trata de un valor de tensión que varía constantemente en el tiempo, tomando valores positivos, cero y negativos. Veis aquí el gráfico, hay una tensión máxima, vuelve a bajar, pasa por el cero, toma valores negativos, un máximo negativo, vuelve a subir, es una onda sinusoidal. Va tomando valores positivos, cero y negativos. Se obtienen voltajes más altos entre 230 y 380 voltios y por lo tanto grandes cantidades de energía. Es la que se usa en los comercios, en las industrias, en las casas. Esto nos indica que si nosotros observamos una bombilla encendida, nos quiere decir que no siempre está encendida la bombilla. Lo que pasa es que nuestro ojo no es capaz de verla a cámara lenta, ¿no? Si viésemos una luz encendida a cámara lenta, veríamos que se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. La velocidad o digamos los hercios de la corriente alterna son 50, es decir, 50 ciclos por segundo. 50 veces se apaga y se enciende cada segundo la lámpara, pero nuestro ojo solo percibe 25 imágenes por segundo, por tanto nos parece que está siempre encendida esa bombilla o esa lámpara. Corriente alterna. Aquí tenemos otra diapositiva. Es la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal. La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo o hercios posee esa corriente. En América se suministran 110 o 120 voltios de corriente alterna con una frecuencia de 60 hercios, lo cual nos dice que la dirección de la corriente está cambiando de ida y vuelta 60 veces cada segundo. En Europa esto son 50 hercios, la frecuencia. Magnitudes eléctricas. Pasamos al punto 4. Una magnitud es una propiedad de un material o fenómeno que se puede medir mediante un instrumento o experimentalmente. En el caso de la electricidad, las principales magnitudes o propiedades eléctricas son el voltaje, también llamado diferencia de potencial o tensión, la intensidad,
la resistencia y la potencia. Veamos un poco más con detalle en esta diapositiva las magnitudes eléctricas. El voltaje, fuerza que pone en movimiento a los electrones libres. El símbolo es V y la unidad es el voltio. Intensidad de corriente, magnitud del flujo de electrones libres que se desplazan a través de un conductor por unidad de tiempo. La intensidad. El símbolo es una I y la unidad es el amperio y se representa con una A. Veis que aquí en el caso del voltaje el símbolo es V, se representa con V y la unidad también se representa con V. En cambio, para la intensidad el símbolo es I y la unidad se representa con la letra A de amperio. Para la resistencia también cambia. La resistencia es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, el símbolo es R y en cambio la unidad es el ohmio y se representa con este símbolo, la omega, ¿no?, del alfabeto griego. Voltaje o tensión eléctrica. El voltaje V, llamado también tensión eléctrica, es como la energía que impulsa a los electrones para que recorran el circuito y formen la corriente eléctrica. Esta energía nos la puede proporcionar una pila, una batería como corriente continua y un generador eléctrico en el enchufe de la red eléctrica, en el caso de la corriente alterna. El voltaje se mide en voltios. ¿Veis? Vale. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Bien, continuamos. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un punto de un circuito en un segundo. Es como el tráfico de electrones en las carreteras del circuito eléctrico. Como este tráfico es enorme, lo medimos en amperios, una unidad que equivale a unos 6 trillones de electrones por segundo. Es una cantidad enorme. La resistencia. La resistencia. Todos los componentes de un circuito, cable, bombilla, estufa, motor, presentan mayor o menor oposición al paso de la corriente eléctrica, pues los electrones chocan de vez en cuando con los átomos del material por el que circulan. Esta oposición al paso de la corriente eléctrica es lo que llamamos resistencia eléctrica, representada con R, y que se mide en ohmios, representados con omega. Veis, aquí tenemos una resistencia de 30 ohmios en un circuito con una batería de 9 voltios. Entonces, esta bombilla sería una resistencia. Todos los elementos que consumen energía pues tienen cierta resistencia al paso de la corriente. Instrumentos de medida. Tenemos aquí el polímetro. Es un aparato que se usa para medir las magnitudes eléctricas principales. La resistencia eléctrica se mide en ohmios, el voltaje, como hemos dicho, se mide en voltios y la intensidad se mide en amperios. Pues este es un aparato que está preparado, tiene diferentes escalas y puede medir las 3 magnitudes y otras magnitudes también, por ejemplo, continuidad de un cable, si hay interrupción en el paso de la corriente. Entonces, aquí tenemos un display donde se visualiza la magnitud, el valor. Aquí tenemos una rueda selectora, el interruptor de encendido y apagado, y aquí es donde se conectan los dos cables, ¿no?, las puntas de prueba, que son donde vamos a conectar en el circuito para obtener la medición. Vamos a pasar al punto 5, la ley de Ohm. La ley de Ohm es el punto fundamental del tema. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, establece que la diferencia de potencial V que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente I que circula por el conductor. La intensidad de corriente que se obtiene con un voltaje se relaciona con la resistencia del circuito según la ley de Ohm. A mayor voltaje obtenemos mayor intensidad y a mayor resistencia obtenemos menor intensidad. Entonces, ¿cómo memorizamos esa relación? Pues mediante el triángulo de la ley de Ohm.
en este triángulo lo dividimos por la mitad horizontalmente y la parte inferior la volvemos a dividir por la mitad verticalmente. En la parte superior, bueno, nos quedan 3 espacios para colocar las 3 letras de las 3 magnitudes. En la parte superior ponemos el voltaje V y en la parte inferior la intensidad y la resistencia. Entonces, si el voltaje está por encima y la intensidad por debajo, quiere decir que está dividiendo. Si nosotros queremos obtener, por ejemplo, V sería igual a I por R. Las otras dos, como están al mismo nivel, están multiplicando. Si queremos obtener I, pues sería I es igual a V, como está encima, pues sería partido por R. Si queremos obtener R, pues R, primero V, como está encima, dividido por la intensidad. Es muy fácil obtener esa fórmula, esa ley de Ohm a partir del triángulo. Y aquí también tenemos otra expresión, otro círculo, donde colocamos de la misma forma las 3 magnitudes, pero en un círculo dividido en 3 partes, igual que si fuera el triángulo. Entonces arriba hemos colocado en el espacio correspondiente la fórmula. Bien, espero que esto sirva de ayuda. Siempre que vayáis a hacer un ejercicio, un cálculo de voltaje, intensidad o resistencia, pues tendremos primero que colocar el triángulo de la ley de Ohm, poner nuestras 3 magnitudes y para ello utilizamos un truco. Yo el truco que utilizo es viriato, lo memorizo como viriato, ¿no? Entonces V arriba, I y R. O Very Important People, arriba ponemos V, la I y la R la sustituimos por la P. Vale. Bueno, pues cada uno puede utilizar una técnica para memorizar esa colocación de las magnitudes. Ejercicios resueltos. Vamos a hacer varios ejercicios. En primer lugar, calcula la resistencia de una plancha eléctrica, sabiendo que al conectarla a 220 voltios circula una intensidad de 5 amperios. Como lo que tenemos que calcular es la resistencia, pues a partir del triángulo de la ley de Ohm, vemos que R está en este lado, pues sería igual a V partido por I. Voltaje, 220 voltios, dividido entre I, la intensidad que son 5, pues nos da 44 ohmios. Otro ejercicio resuelto, calcula la intensidad que circula por una resistencia de 120 ohmios que está conectada a una pila de betaca de 4,5 voltios. Pues como lo que nos piden es la intensidad, pues vamos aquí a la I, vemos que está V partido por R. I igual a V partido por R, sustituyendo valores, V 4,5 voltios dividido entre 120 ohmios nos da 0,0375 amperios. Pues ya lo tenemos. Ejercicios propuestos. Pues venga, os proponemos hacer estos ejercicios. Igual, calcula el voltaje de la batería conectada a un circuito si por él circula una corriente de 0,2 amperios y la bombilla ofrece una resistencia de 30 ohmios. Voltaje es igual a I por R, pues sería multiplicar la intensidad 0,2 por 30 y lo que nos dé. 0,2 por 30, 3 por 2, 6, pues sería 6 voltios. Lo comprobáis en casa, yo lo he hecho mentalmente, me puedo haber equivocado. El siguiente ejercicio. ¿Qué intensidad de corriente circula por la bombilla de una linterna alimentada a un voltaje de 4,5 voltios si su resistencia es de 9 ohmios? Pues la I. Buscamos nuestro triángulo, hacemos nuestro triángulo de la ley de Ohm, ponemos la fórmula de la intensidad a V partido por R, sustituimos valores, 4,5 dividido entre 9, lo que nos dé. Tercer ejercicio, calcula la resistencia de la bombilla de un circuito formado por una batería de 6 voltios por el que circula una corriente de 0,5 voltios. Pues ponemos la fórmula de la resistencia, sustituimos valores y hacemos el cálculo. Este os lo dejo para que lo hagáis vosotros.
La ley de Ohm. Más ejercicios. Se conecta una resistencia de 3 kiloohmios a una pila de petaca, cuyo voltaje es de 4,5 voltios. ¿Cuál será la intensidad de corriente? Aquí la única diferencia es los 3 kiloohmios. Kilo son 1000, por tanto serían 3000 ohmios. Pues ya está. Sustituimos 3 kiloohmios por 3000 ohmios, que es la magnitud o el valor que tendríamos que poner. Aplicamos la fórmula y ya está. Bien, haya la magnitud que falta. Pues nos dice, en el caso 1, si V es igual a 9 voltios y R es igual a 4,5 ohmios, calcula ahí. Ponemos el valor de la intensidad con su unidad, amperios. En este caso tenemos que calcular V, pues aplicamos la fórmula y en el tercer ejemplo hay que calcular R con estos dos valores. Intentáis calcularlo, son muy fáciles estos ejercicios, como veis. La potencia y la energía consumida. La potencia y la energía consumida. La potencia es la magnitud que mide la energía consumida por unidad de tiempo y su unidad de medida es el vatio. Se representa con una V doble. Potencia es igual a V por I. Es decir, un vatio es igual a un voltio por un amperio. Múltiplos del vatio por un kilovatio, 1000 vatios. Un megavatio son 1.000.000 de vatios. La potencia se suele expresar en kilovatios, que es la unidad correcta que nos facturan en la compañía eléctrica, ¿no? Siempre que veamos una factura eléctrica de la compañía, veremos que el consumo se expresa en kilovatios, el consumo de energía eléctrica. Aquí tenemos la fórmula o el triángulo que nos da la fórmula de la potencia. Aquí sencillamente potencia es igual a V por I. Igual. La potencia y la energía consumida. Veamos, la unidad de medida de la energía consumida es el kilovatio hora. Así, por ejemplo, si usamos un secador de pelo de 1500 vatios durante 2 horas, consumirá, pues, hay que expresarlo en kilovatios hora, que sería el consumo. Por tanto, para pasar 1500 vatios, dividimos entre 1000, lo que nos daría 1,5 kilovatios. Por 2 horas, pues nos da 3 kilovatios hora. Entonces la energía es igual a la potencia por el tiempo. 1 kilovatio hora es igual a 1 kilovatio por 1 hora. Es decir, que aquí, evidentemente, la energía no la da en kilovatios hora, hay que pasarlo, esa unidad es en kilovatios por hora. Como hemos consumido 3 kilovatios en 2 horas, dividimos 3 entre 2, nos da 1. 1 por 1. O sea, nos daría 1,5 kilovatios consumidos en cada hora, que es lo que nos da el ejercicio. Ejercicio resuelto. De potencia. La lámpara de tu estudio se conecta a 230 voltios y circula por su bombilla una corriente de 0,34 amperios. ¿Qué potencia consume? Como sabemos, potencia es igual a V por I. Sustituimos valores 0,34 amperios por 230 voltios igual a 78,2 vatios. Que eso pasado a kilovatios, aquí falta una K, habría que dividir entre 1000. 1, 2 y 3, 0,0782 kilovatios. Porque nos pide qué potencia consume. Pues 0,0782 kilovatios, ¿vale? Falta ahí la K. ¿Cuánto cuesta tener encendida durante 2 horas si cada kilovatio hora cuesta 0,17 euros? Pues ya tenemos aquí. La energía es igual a la potencia por el tiempo. Como hemos consumido 0,0782 kilovatios, pues lo multiplicamos por 2 horas y nos da 0,1564 kilovatios hora. Coste 0,17 kilovatio hora por el consumo igual a 0,026 euros. Es decir,
2,6 céntimos de euro. Si cada día la enciendo 2 horas para estudiar, ¿cuánto cuesta al cabo del año? Pues hacemos la conversión de tiempo para un año. Si esto ha sido para 2 horas, pues 0,26 sería... ¿Cuánto cuesta tener encendido durante 2 horas? Este sería 2,6 céntimos de euro, el coste de 2 horas. Pues vamos a ver, 0,26, que lo tenemos aquí, por 30. Eso sería por 30, que sería, cada día la utiliza 2 horas. Pues por 30 días que tiene el mes. Y por 12 meses, 9,36 euros. ¿Veis? Vale. Consumo doméstico. En esta diapositiva podemos ver en tanto por ciento el consumo de cada uno de los aparatos eléctricos del hogar. Como podemos comprobar, el frigorífico con un 18% es el electrodoméstico que más consume, ya que permanece conectado durante 24 horas al día y los 365 días al año. Es decir, nunca se apaga el frigorífico. Está las 24 horas del día conectado y consumiendo corriente eléctrica. Le sigue la iluminación, un 18%, la calefacción con un 15%, la televisión un 10%, la vitrocerámica también un 9%, etc. Pues veamos con más detalle. Iluminación 18%, agua caliente 3%, vitrocerámica 9%, calefacción 15%, pequeños electrodomésticos, tostadoras, etcétera, secadores 7%, televisión 10%, frigorífico 18%, lavavajillas 7%, la lavadora un 8%, etcétera. Vale, ahí tenéis en esa diapositiva el consumo aproximado en porcentaje de cada uno de los electrodomésticos. Conexión de componentes. Pasamos al punto 7. Tipos de circuitos. Los componentes eléctricos se pueden conectar de diversas formas. Así tenemos circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Veamos cada uno de ellos. El circuito en serie. En un circuito serie los componentes se conectan uno a continuación del otro, como en cadena, de tal manera que por todos ellos circula la misma corriente eléctrica. Aquí lo tenemos. Batería, resistencia 1, si seguimos la salida por aquí vemos R1, R2 y R3. Están conectadas una detrás de la otra y volvemos a cerrar el circuito en el otro polo de la pila. Circuito paralelo es un circuito donde los componentes están conectados a la misma tensión, es decir, uno de sus terminales al polo positivo y el otro al polo negativo de la pila. Entonces vemos aquí que hay 3 resistencias que están conectadas en paralelo. ¿Veis? No están a continuación una de la otra, sino que las 3 están conectadas a cada uno de los polos de la batería. Si cojo R1, está conectada. Si cojo R2, también está conectada a los polos directamente. Y la R3. Y en el circuito mixto lo que tenemos es una mezcla de elementos conectados en serie y en paralelo. Aquí vemos que tenemos esta estaría en serie con estas dos que a su vez están en paralelo. Estas dos están en paralelo y ellas dos en conjunto están conectadas en serie con esta otra. Vamos a hablar primero de los circuitos en serie, cómo hacemos los cálculos de las magnitudes. Veamos. En un circuito serie los componentes se conectan uno a continuación del otro como en una cadena de tal manera que por todos ellos circula la misma corriente eléctrica. Por tanto, el voltaje de la pila se reparte entre todos los elementos. El voltaje total de los elementos es la suma de cada una de las tensiones voltaje de cada elemento. Es decir, voltaje total es igual a V1 más V2 más V3. Circula la misma intensidad por todos los elementos. Por tanto, la intensidad total es igual a la intensidad que circula por el elemento 1, igual que la que circula por el elemento 2, igual que para el 3. Y la resistencia total de todos los receptores conectados en serie es la suma de las resistencias de cada receptor. R total es igual a R1 más R2 más R3, etcétera, si hubiera más. Si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también, porque en el caso de que una bombilla, por ejemplo, se funda, actuaría como un corto
Es decir, como un interruptor que corta la corriente y ya no pasa a la siguiente lámpara o bombilla que está a continuación, no pasa ya más corriente. Entonces, el circuito se interrumpe y deja de funcionar todas las bombillas dejan de funcionar. Eso no ocurre en los circuitos en paralelo. Vamos a ver un ejercicio para los circuitos serie. Bien, lo primero será calcular la resistencia total. Esa resistencia total, también llamada equivalente, porque podemos sustituir todas las resistencias de los receptores en serie por una sola resistencia de igual valor, que es la resistencia total. Entonces sumamos, como es R1 más R2 más R3, sumamos 10 más 5 más 15. 15 y 15, 30, pues este circuito es el circuito equivalente a este otro. A partir de ahí ya podemos calcular perfectamente la intensidad aplicando la ley de Ohm, sin ningún problema. Bien, como ya hemos calculado aquí la suma de las resistencias 30 ohmios, el circuito equivalente quedaría como el de la derecha con una sola resistencia de 30 ohmios. Ahora podemos calcular la intensidad total del circuito, donde sería 6 dividido en 30, 0,2, que resulta que todas las intensidades en serie son iguales, y su 1 igual a y su 2 igual a y su 3 igual a 0,2 amperios, todas valen 0,2 amperios. Ahora solo nos queda aplicar la ley de Ohm en cada receptor para calcular la tensión en cada uno de ellos. Entonces, como las tensiones son diferentes en cada uno de los elementos receptores, pues V1 será igual a I1 por R1, I1 hemos dicho que es 0,2 por la resistencia 1, que son 10 ohmios, 2 voltios es el voltaje, la tensión que circula por el elemento resistente V1, ¿no? V2, pues igual, 0,2 por 5, 1 voltio, circularía por la lámpara o la resistencia 2. Y V3 es igual a 0,2 por 15, 3. Ahora podemos comprobar si efectivamente la suma de las tensiones es igual a la tensión total. Como el voltaje total tiene que ser la suma de las tres, nos da 6 voltios, que es, como ves, es cierto que la suma es igual a la tensión total de la pila, que son 6 voltios. Este sería un ejercicio sencillo. Otro ejercicio serie. Vamos a ver. Calcula la intensidad de corriente que circula por cada circuito serie y los voltajes en cada una de las resistencias. Pues aquí tenemos tres resistencias, una de 10 ohmios, otra de 20 ohmios y una tercera de 30. Y tenemos un voltaje de 180 voltios en total, VT. Por tanto, sumamos primero las tres resistencias, lo que nos da 60 ohmios. Calculamos la intensidad del circuito equivalente. V180 dividido entre 60, que es la resistencia total, nos da una intensidad de 3 amperios, que es la intensidad que circula por cada uno de los tres resistencias, es la misma para cada una de las tres. Ahora calculamos el voltaje que circula por cada una de esas tres resistencias. VA es igual a RA por I total, por la intensidad total. Las resistencias son 10 por la intensidad, que son 3, 30 voltios. Para la resistencia B, 3 por 20, 60. Y para la resistencia C, 30 por 3, 90. Si sumamos, vemos que la suma total son 180, que son el voltaje total del circuito. Aquí tenemos otro ejercicio, donde tenemos tres resistencias también. Veis que está dibujado de otra manera, pero igualmente las tres resistencias se observa que están en serie, una detrás de la otra. Hay una resistencia de 30, otra de 10 y otra de 40. Pues aplicamos lo mismo, suma de resistencia 80 ohmios, resistencia equivalente. Intensidad total del circuito, V partido por R, 80 entre 80, 1 amperio. Y el cálculo de los voltajes parciales en cada una de las resistencias. R 30 por 1, 10 por 1 y 40 por 1, lo que nos da 30, 10 y V respectivamente para cada una de esas tres resistencias. Sumando tenemos 30 más 10, 40, más 40, 80, que sería el voltaje total del circuito.
Bien, circuitos en paralelo. Bien, lo vamos a dejar aquí y continuamos mañana con los circuitos en paralelo. ¿De acuerdo? Bien, un saludo, nos vemos mañana. Hasta pronto, chicos y chicas. Hola, buenas tardes, chicos y chicas. Continuamos con la clase del tema de circuitos eléctricos. Ayer estuvimos viendo los circuitos en serie. Vimos algunos ejemplos. Hoy vamos a continuar con el circuito paralelo. En un circuito paralelo, los componentes están conectados a la misma tensión, es decir, uno de sus terminales al polo positivo y el otro al polo negativo de la pila. Todos los elementos o receptores conectados en paralelo están a la misma tensión. Por eso decimos que voltaje total es igual a V1 igual a V2 igual a V3 puntos sucesivos, en el caso de que hubiera más de 3 resistencias. La intensidad se reparte entre todos los componentes, de tal forma que la intensidad total sería I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, etc. La resistencia equivalente del circuito es menor que la de menor valor de las resistencias montadas. Se calcula con esta fórmula. Resistencia total es igual a 1 partido por, aquí abriríamos paréntesis, 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3, etc. en el denominador. Si un receptor deja de funcionar, los demás receptores siguen funcionando con normalidad. Aquí no ocurre el problema que en los circuitos en serie, que si se avería una pila, las demás también fallan. Aquí, aunque se averíe uno de los elementos, los otros siguen funcionando porque están conectados a los bornes de la pila. Cada uno de ellos independientemente están conectados a los bornes de la pila y tienen el mismo voltaje, como hemos dicho. Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a calcular este circuito en paralelo. Es un ejemplo, tenemos una pila de 5 voltios y aquí tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo. La primera, R1, 10 voltios, la segunda 5 y la tercera 10 ohmios, 5 ohmios y 15 ohmios. Pues vamos a proceder al cálculo. En primer lugar, vamos a calcular un circuito en paralelo. Sabemos que todos los voltajes, todas las tensiones son iguales, por lo que V total es igual a V1 igual a V2 igual a V3 igual a 5 voltios. Ahora vamos a calcular la intensidad en cada receptor con la ley de Ohm. Sabemos que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Pues I sub 1, la intensidad para la resistencia 1 sería el voltaje partido por la resistencia 1, es decir, 5 entre 10, 0,5 amperios. I sub 2 igual 5 entre 5, 1 amperio. I sub 3, 5 entre 15, 0,33 amperios. La intensidad total sería la suma de esas tres intensidades. I total es igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 igual a 0,5 más 1 más 0,33 igual a 1,83 amperios. Tenéis que daros cuenta de que la I3 realmente es 0,33 periódico o 0,3 periódico, por lo que cometeremos un pequeño error sumando solo 0,33, pero es un pequeño error y no afectaría al cálculo demasiado. Podemos, aquí ahora lo que nos pide en el ejercicio es calcular la resistencia total. Pues podemos hacerlo de dos formas. Como tenemos la V total y la I total, podemos calcular la R total directamente con esa fórmula. O podemos aplicar la fórmula que nos dice para el caso de los circuitos paralelos. Pues vamos a proceder a hacer el cálculo. Aquí ya lo tenemos. Hemos hecho el cálculo parcial de las intensidades de cada resistencia y tenemos el paso 1, por tanto, sería calcular R total igual a V total partido por I total igual a 5 dividido entre 1,83.
que nos daría 2,727 ohmios. El paso 2 sería calcular mediante esta fórmula que tenemos aquí, mediante la fórmula esta que tenemos aquí. ¿Veis? Yo la he puesto aquí en formato toda una línea, ¿no? Es decir, 1 partido por, abro un paréntesis, 1 partido por R1, más 1 partido por R2, más 1 partido por R sub 3, cierro paréntesis. Todo esto, al estar en paréntesis, hay que hacerle esa operación en primer lugar. Pues 1 dividido entre 1 partido por 10, más 1 partido por 5, más 1 partido por 15. ¿Lo veis? Siguiente. Seguimos. Pues ahora vamos tomando los valores que vamos obteniendo. 1 partido por 0,1 más 0,2 más 0,066, que serían los resultados de cada una de estas divisiones parciales. Hacemos la suma de lo que hay entre paréntesis y obtenemos al final 1 partido por 0,366. Obtenemos el resultado final 2,727 ohmios, que es el mismo que habíamos obtenido por el paso 1. Por tanto, el paso 1 es mucho más fácil, ¿no? Una vez que que tenemos el voltaje total, que es el mismo para todas las resistencias, y hemos calculado cada una de las intensidades y la suma y obtenemos la I total, pues ya procedemos al cálculo de la R total de esta forma, aplicando el paso 1. Si queréis aplicar el paso 2 es más complicado aplicando esta fórmula, pero obtenemos el mismo resultado. Vale. Aquí tenemos este ejercicio ya resuelto y ahora vamos a pasar a resolver este otro ejercicio. Calcula la intensidad de corriente que circula por cada elemento del circuito paralelo y la intensidad total del circuito. Pues aquí ya lo tenemos resuelto. Como el voltaje son 100 voltios, es el mismo para todas las resistencias, porque todas, aunque veis que aquí la batería se ha puesto como en medio, seguimos teniendo que todas las resistencias están conectadas a los bornes de la batería. Todos. Esta resistencia se conecta por aquí, esta resistencia por aquí, esta de 50 por aquí. ¿Veis? Todas están conectadas. Por tanto, los voltajes son 100 voltios iguales para todas ellas. A partir de ahí calculamos la intensidad que circula por cada una. Pues dividimos el voltaje dividido entre R sub A. Aquí tenemos la resistencia A. 100 dividido entre 50, 2 amperios. Para la 2 o para la B, la intensidad que circula por la resistencia B, 100 dividido entre 20, 5 amperios. La intensidad que circula por la resistencia C, 100 dividido entre 10, 10 amperios. Hacemos la suma, por tanto la IT, la intensidad total será igual a I sub A más I sub B más I sub C, que nos da un valor de 17 amperios. Vale, ahora ya podríamos calcular con este dato de la intensidad total 17 amperios y el voltaje, podemos calcular ya la RT. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vale, pasamos al ejercicio 2. Aquí lo tenemos, ya tenemos los cálculos parciales, 17. Paso 1, pues la resistencia total sería VT partido por IT, es decir, 100 dividido entre 17, que nos da 5,88 ohmios. El paso 2, más complicado, aplicando la fórmula. RT igual a 1 partido por, abrimos paréntesis, y la suma de las fracciones de cada una de las resistencias. 1 partido por R sub A, más 1 partido por R sub B, más 1 partido por R sub C. Sustituyendo valores, 1 partido por, paréntesis, 1 partido por 50, más 1 partido por 20, más 1 partido por 10, cerramos paréntesis. De siguiente paso, hacemos el cálculo de cada una de las fracciones y tenemos 1 partido por, paréntesis, 0,02 más 0,05 más 0,1. Haciendo operación nos da 1 partido por 0,17 y el resultado final es 5,88 ohmios, que es el mismo que obtenemos aquí, ¿veis? Pues hemos obtenido también el mismo valor y veis que es fácil calcular también para los circuitos en paralelo. Vale, pues ahora pasaríamos al siguiente caso. Aquí tendremos otro caso que lo podríamos resolver también. Eso lo dejo como ejercicio. Pero en este caso ya hay una diferencia, que es que tenemos una resistencia en serie que está a su vez en serie con estas otras dos que están en paralelo y a su vez que está
con otra en serie. Entonces este sería ya un circuito mixto. Por tanto, vamos a pasar a los circuitos mixtos. Hemos visto este ejercicio, hemos visto, vale, circuitos mixtos son los que combinan elementos en serie y elementos en paralelo. No vamos a hacer de momento ningún ejercicio con resistencia en serie y en paralelo para circuitos mixtos, pues sería más complicado, ¿no? Pasamos ya al punto 8, controlando la electricidad. Pues aquí tenemos los elementos de control que permiten dirigir, son los que permiten dirigir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Los más comunes son el interruptor, el conmutador y el pulsador. Aquí los tenemos representados mediante fotografías, diferentes tipos de interruptores. Y aquí tenemos el símbolo, el interruptor, el pulsador, el relé y el fusible. Algunos símbolos de ellos, ¿veis? Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenéis una descripción de cada elemento de control y su símbolo, con más detalle. El interruptor tiene dos posibilidades, on y off, es decir, apagado y encendido. Una permite el paso de la corriente y la otra no. Es decir, cuando este pulsador está abierto, el circuito, no pasa la corriente. Cuando cerramos el pulsador, pasa la corriente. Normalmente los interruptores vienen indicados con una I y un 0, ¿no? I para encendido y O apagado. El pulsador tiene una posición fija que se altera cuando pulsamos y a la que vuelve cuando dejamos de hacerlo. Es decir, según cómo lo conectemos, puede comportarse como normalmente abierto o como normalmente cerrado. Este sería normalmente abierto, es decir, no pasa corriente. Pulsamos, pasaría corriente, y si soltamos, el interruptor vuelve a su posición inicial, abierto, no pasa corriente. Y el otro interruptor normalmente cerrado sería este, donde los contactos están fijos siempre. Cuando nosotros pulsamos el interruptor, se abren los contactos y abre el circuito y no deja pasar corriente. Si soltamos, el pulsador vuelve a su posición original, vuelve a cerrar los contactos y pasa corriente. Y el conmutador, que son los que dirigen la corriente por un camino u otro, consta de dos salidas, es decir, se comunica con dos circuitos distintos y hace que la corriente vaya hacia uno u otro dependiendo de su posición. Si pulsamos el interruptor en esta posición, pues pasa por este circuito. Si pulsamos a la posición de abajo, pasa por el circuito de abajo. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de un punto de luz conmutado, muy usado en nuestras viviendas, por ejemplo, para apagar o encender la luz desde dos puntos distintos de la escalera, de una estancia, de un pasillo. Pues aquí tenéis el esquema de funcionamiento de un interruptor conmutado. En realidad son dos conmutadores unidos, ¿no?, en serie. Aquí tenemos la lámpara y aquí tenemos la pila. Si nosotros tenemos aquí, este estaría abierto, pasaría por aquí, no, y no pasaría corriente. Si lo cerramos aquí, pasaría la corriente por aquí, pasaría ahí y se encendería la lámpara. Si ahora pulsamos aquí, abrimos el circuito y estaría abierto. Como ya este lo hemos puesto aquí abajo, al poner este aquí arriba pasaría la corriente por aquí y el circuito estaría abierto, no se encendería, o sea, se apagaría. ¿Veis? Aquí tenéis las diferentes posiciones. ¿Veis? Apagado. Apagado. Las dos conmutadores cierran el circuito. Y apagado en los dos sentidos. Y aquí tenéis encendido y encendido en estos dos casos. ¿Veis? Ese sería el esquema funcional de un circuito conmutado. Con un interruptor de 3 patillas podemos apagar y encender dos luces alternativamente. Es decir, cuando apagamos una, encendemos otra. Aquí tenemos un ejemplo del circuito. Tenemos la pila, el interruptor de 3 patillas y dos LED. Pues aquí en el esquema eléctrico vemos que si el interruptor está en esta posición, se enciende esta lámpara. Se cierra el circuito y se enciende. Si bajamos el interruptor a la otra posición, pues se apagaría esta, la de arriba, y se encendería la de abajo. Aquí lo tenemos, el caso, ¿veis? Esto es un esquema muy simple que lo podemos hacer en nuestros proyectos de taller, en tecnología. Bien. Un uso muy corriente en los proyectos de tecnología es el cambio de giro de un motor.
usado en ascensores, puentes levadizos, puertas de garaje, pasarelas, etcétera. Pues esta aplicación, veamos aquí, sería el cambio de giro de un motor, primero para elevar, por ejemplo, la plataforma de un puente. Una vez que está en su posición más elevada, el puente, hay que cerrarlo, bajarlo a su posición horizontal. Entonces accionaríamos el motor en sentido contrario. Gira en sentido contrario y bajaría. Aquí tenemos este interruptor de 3 posiciones, un interruptor normal, dos conmutadores y cuando dos conmutadores conectados entre sí. Cuando nosotros conectamos aquí, el motor gira en un sentido. Si bajamos este grupo de dos conmutadores, hacen contacto en los otros dos bornes, cambia el sentido de la corriente y el motor gira en sentido contrario. Este será el esquema. Muy bien, pues yo creo que con esto hemos llegado ya casi a la parte final del tema. Sí, efectivamente, hemos llegado al final del tema y voy a explicaros un poquito también en este vídeo cómo conectarnos con Classroom. Pues vamos a pasar aquí a la clase que he creado para Classroom. Aquí tenemos la clase de tecnología de tercero de eso. Vosotros entraréis en Google y tendréis que poner esta clave que viene aquí. ¿Veis? Vamos a mostrarla con más detalle. Para acceder a la clase de tercero B, de tercero ESO B, tenéis que introducir esta clave en el Classroom. Ya he mandado por correo algunas invitaciones de algunos correos que tenía de vosotros. Espero que os vayáis conectando en lo sucesivo. Y aquí iré colgando las tareas. En el tablón aparecerán las tareas. Por ejemplo, ya tengo aquí colgada una tarea o una actividad, ¿no? El tema 4 circuitos. Visita el blog y lee los contenidos del tema. En esta dirección, pues visitáis el blog y aparecerá aquí, pues el blog con los contenidos, ¿no? Del tema. Ahora, una vez que tengáis la tarea, pues vosotros hacéis un resumen del tema, de lo que hayáis leído, y también podéis utilizar el libro de texto y pues ya con eso espero que hagáis la primera actividad. La segunda actividad pues la pondré en estos días y vamos a ir luego viendo a las personas que están conectadas. Aquí tenemos las invitaciones, de momento no se ha conectado nadie todavía, espero que os vayáis conectando y aquí tendríamos las calificaciones. Vale, estamos empezando, espero que nos vayamos viendo y estemos en contacto durante estos días que dure el tema del estado de alarma y no podamos asistir a clase normalmente. Bueno, pues me despido con esto, un saludo y hasta el próximo día y el próximo tema. Hasta luego.